buenos días hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Estamos muy felices y muy contentos una vez más de reunirnos, al menos por estos medios electrónicos, para llegar hasta su casa y poder llevar una palabra de Dios que sea de edificación, no solo para su mente, sino también para su espíritu. En esta mañana vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que se llama reconstruyendo las murallas. Y yo le decía al Señor, ¿cuál sería el tema adecuado para iniciar o el primer tema a llevar para abrir el año? Puesto que ahorita he escuchado a través de las redes sociales muchos predicadores hablando, así como el año pasado hablaban del 2020, de la visión perfecta, de tantas cosas que se profetizaron, y Dios agarró y dijo, ya va, un momento, no es así. Y Dios le cerró la agenda a un gentío, y Dios le truncó los planes a un gentío, y Dios dijo, ahora voy a hablar yo. Entonces para este año yo dije, bueno Señor, ¿cuál es la palabra que ha de hablarse para este año? Y he escuchado a algunos predicadores hablar de algunas cosas interesantes. Sin embargo, reflexionando con el Señor me llevó al libro de Nehemías. Y yo le decía, Señor, tremendo, el libro de Nehemías, pero se está hablando de una reconstrucción de murallas. Y el Señor me decía, sí, es que llegó el momento de una reconstrucción para mi pueblo. Porque el año pasado mucha gente estaba acostumbrada yo que me recuerde toda mi vida, nunca se había cerrado la iglesia por meses. Y sin embargo, a mucha gente a todos nos agarró por sorpresa, pero a mucha gente esto lo descolocó y le trajo un declive tremendo de su vida, y se encontró como en un momento no saber qué hacer. Por lo tanto, el año 2020 fue un año donde muchas vidas de hombres y mujeres cristianos que iban por costumbre cada domingo o cada semana a las congregaciones, se sintieron como que les habían quitado algo, y se encontraron como que si ellos ahora no tenían un lugar donde recibir una palabra. ¿Por qué? Porque tenían a Dios como la gente tiene un tanque de oxígeno o como una puerta de emergencia, y no lo tenían como una verdadera relación en sus vidas. Por lo tanto, muchas de estas vidas sufrieron gran pérdida, y hoy en día muchos se encuentran en un gran enfriamiento a nivel de su vida espiritual. Y es necesario, hermano, que tú salgas de ese estado triste, de ese estado de ruinas en el que permitiste que las circunstancias, permitiste que la enfermedad, permitiste que todo lo que ocurrió el año pasado te llegara, te derrumbara. Sin embargo, hoy Dios trae una palabra a tu vida donde Él te dice, ok, ya te derribaste, te derrumbaste, te sientes mal, llegó el momento de reconstruir esas murallas. Así que vamos entonces a orar y a pedirle al Señor que te revele a ti que vas a escuchar esta palabra, que te revele qué debe ser reconstruido en tu vida, qué fue lo que se dañó, qué fue lo que el año 2020 dañó. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, glorificamos tu nombre, y gracias por tu Hijo Cristo, quien murió en la cruz del Calvario, y por medio de Él podemos ir delante de tu presencia. Gracias porque tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos revela la palabra y trae luz a nuestro entendimiento, Señor, para poder ser ministrados en nuestras vidas y poder ser restaurados y levantados a través de tu palabra. Por eso en esta mañana, Señor, ponemos, Padre, esta predicación o esta meditación, mi Dios, en tus manos, para que sea solo Rebeca el instrumento, pero seas tú ministrando, Señor,
cada vida, cada mente, cada corazón, Señor, y que seas tú haciendo un llamado de atención, Padre, a aquel que en este momento siente que sus murallas han sido derribadas, Señor, pero también dando fortaleza a aquel que se ha mantenido de pie, Señor, y que tú has permitido, Padre, que ese hombre y esa mujer tuya nunca hayan decaído en su fe. Te doy gloria y te doy honra. Te entrego todo lo que se ha de hacer en este momento en tus manos para que sea tú tomando tu lugar, como hablábamos, como cantábamos hace un momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico del libro de Nehemías. Resulta que el pueblo de Israel, en el capítulo 1, encontramos que este hombre llamado Nehemías él era de Israel, por supuesto, pero él estaba muy preocupado porque la ciudad había sido llevada cautiva y había una gran preocupación en él. Y él comienza a preguntarle a la gente o a los coterráneos qué había pasado con los que habían huido del exilio o los que habían huido de la cautividad y cómo estaba Jerusalén. Y encontramos que en el versículo 3 alguien le dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran afrenta, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El Salmo 100, cuando Rosa Victoria lo leyó, decía, entrad por sus puertas con acción de gracia. Pues hoy vamos a hablar de 3 puertas. Hoy vamos a hablar, eran 12, pero son 12, pero solo voy a hablar de 3 puertas. Entonces fíjense que la Biblia especifica que y las puertas estaban quemadas a fuego. Nehemías, al escuchar estas noticias, siente una gran tristeza y ora al Señor con llanto y dolor. Y en el versículo 5 y 6 él le dice, y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardes el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti día y de noche por los hijos de Israel, tu siervo? Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué pasó el año pasado? Tremendo, hermano. Desde una vez yo quiero que este relato usted se identifique. Que usted se vaya identificando usted con todo lo que yo voy a ir a hablar. Fíjense que el reconocer el pecado ya abre una puerta hacia la libertad y hacia la restauración y hacia la restitución. En el versículo 7 vemos que entonces no solo él confiesa el pecado y pide perdón por él y por su casa y por Israel, sino que él entonces comienza a hablar mucho más y dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¡Wow! Tremendo. Nehemías reconoce que pecaron contra Dios, que no hicieron lo correcto delante del Señor. Y dice, y le pide a Dios le permita ir a reconstruir las murallas y también que haya el favor del rey Artajerjes, lo cual así sucedió en el capítulo 2 del libro. Esto es muy interesante, puesto que en el capítulo 2 nosotros encontramos ahora una situación distinta. Había una ruina, había una cautividad, pero él trabajaba con el rey y él pide que Dios le permita gracia delante de este rey para que él pueda ir a reconstruir las murallas. En el capítulo 2, en el versículo 11, encontramos que el rey, bajo una situación, yo todo se lo voy narrando y usted lo va a ir después leyendo con detalle en su Biblia.
Pero llega un momento en que el rey le da permiso para ir y le da cartas para que no le impidan el paso, y no solo eso, sino que le da cartas hasta para que le den provisión, específicamente madera, la madera con la que se trabajaba en el palacio. Pero dice que él llegó a Jerusalén y dice, llegué pues a Jerusalén en el versículo 11, capítulo 2, y después de estar allí 3 días. Yo, si algo he descubierto en este tiempo, es que la Biblia, cuando te menciona números, es porque te está dando un código, te está dando una clave. Pero hoy vamos a hablar solo de algunas pequeñitas. Y el número 3 es el número de hombre. Sin embargo, dice que él estuvo allí 3 días. Pero, fíjense que dice así, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, ojo, la puerta del valle, anótela ahí, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, otra puerta, pero de esa no vamos a hablar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban, ¿qué? Derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Y podemos seguir leyendo un poquito más. Me llama mucho la atención la expresión que dice en el versículo 13. Dice, y salí de noche por la puerta del valle. Ya vamos a hablar de la puerta del valle. Dice, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, o sea, a la puerta del basurero. El muro de Jerusalén, vamos a hablar ahora en un contexto histórico, para que ustedes se adentren en este mundo de investigación bíblica, tenía 12 puertas y cada una tenía una función, pero espiritualmente cada una representa una parte de nosotros, los seres humanos. Es tanto así que las 12 puertas a las que representa la ciudad de Jerusalén son 12 puertas que nosotros también tenemos en nuestro cuerpo. Sí, los ojos son puertas, los oídos son puertas, la boca es puerta, las manos son puertas, los pies son puertas, o sea, nosotros tenemos también 12 puertas, pero vamos a mencionarlas, solamente las voy a mencionar porque voy a hablar solo de algunas. La primera puerta que encontramos es la puerta de las ovejas, de esa vamos a hablar. La segunda puerta es la puerta del pescado. La tercera puerta es la puerta vieja, la cuarta puerta es la puerta del valle, la quinta puerta es la del muladar, luego viene la puerta de la fuente, luego viene la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental, la puerta del juicio, la puerta de Efraín y la puerta de la cárcel. 12 puertas tenía el muro de Jerusalén. Ahora, Nehemías salió por la puerta del valle. ¿Qué representa la puerta del valle? Y es que estas son las cosas que uno descubre en la palabra, que están allí, pero nunca las viste. Resulta que esta puerta, como su nombre lo indica, daba hacia un valle y representaba la puerta a la que todos seremos sometidos antes de poder pensar en subir al monte. Es decir, que el valle es el lugar donde se encuentran las pruebas, las dificultades, es el lugar donde vienen los procesos. Y recordemos que en el Salmo 23 comienza, Jehová es mi pastor, nada me faltará, te está comparando con una oveja, ¿verdad? Pero en el versículo 4 dice, dígalo conmigo, porque usted se lo sabe, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Y dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Entonces, Dios tiene para nosotros y nos habla de la necesidad de salir del valle de sombra y de muerte y establece como condición que Él esté a nuestro lado infundiéndonos aliento.
Restaurar la puerta del valle implica reconocer que habrá espacios de nuestra vida llenos en donde flaquearemos. Ay, ay, ay. En donde sentiremos ganas de dejar todo y volver atrás. Ay, ay, ay. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos tomar una decisión. Y esto es precisamente lo que representa esta puerta del valle. Tomar la decisión de subir al monte o quedar tendido en el valle. ¿A cuál monte? Al monte de la oración, al monte de la adoración, al monte de Jehová. Sin embargo, esta no fue la primera puerta que fue restaurada. Sigamos viendo. En el versículo 17 dice de la siguiente manera, el capítulo 2. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Varias cosas aquí. Dice, él habla no a cualquiera. Si usted lee los versículos anteriores, él llamó a los sacerdotes, a los oficiales y a los príncipes de la ciudad. Y les dice, ustedes no están viendo la condición de Jerusalén. Está derribada, está destruida. Llegó el momento de que reconstruyamos la muralla y no estemos más en oprobio. Y yo le voy a decir lo que significa la palabra oprobio. La palabra oprobio significa deshonra, vergüenza pública o afrenta. O sea, ya no sigamos siendo la burla de aquellos, de los malvados. Lo otro interesante en todo esto es que dice que las puertas estaban quemadas, hermano. Y cuando viene la ruina a nuestra vida, cuando tenemos puertas abiertas. Porque cuando una puerta está abierta, está abierta. Y como está abierta, cualquier cosa puede entrar por allí. Y cuando usted permite que de donde Dios lo sacó, esas cosas vuelvan a entrar, usted está en oprobio. Porque ahora la gente dice, wow, esto no era evangélico. Y esto no era cristiano. Y ahora no se está portando peor de lo que era antes. Pero bueno, y la Biblia, y si es que se olvidó de la Biblia, y nos predicaba, y la cosa, y como que se le olvidó todo lo que nos predicaba. Esa persona está en oprobio, pero está en vergüenza pública. Está permitiendo que el evangelio esté en vergüenza, esté en deshonra. Ahora, así está mucho cristiano hoy en día. Muchos, después del batacazo del 2020 y de la pandemia, el no congregarse para muchos fue y es terrible. Se encuentran como Jerusalén en los tiempos de Nehemías, con las murallas destruidas y las puertas quemadas. Ya hablé de las puertas. Recuerden, en nuestro cuerpo, ojos, boca, oídos, nariz, manos, pies, son puertas. Pero, ¿de cuáles murallas estamos hablando? ¿De cuáles murallas estamos hablando? Hermano, la muralla de oración está derribada, la tienes derribada. La muralla de la lectura de la palabra, la tienes derribada. La muralla de la adoración, ni se diga. Volviste a tu reggaetón, volviste a tu salsa, a tu merengue, a tu guachihuachi, a lo que a ti te gustaba antes. Todas las murallas que habías levantado están derribadas porque la circunstancia te arropó. Y mucho más la muralla de la búsqueda de su presencia. Ya esa ni existe. Ahora, este tiempo para algunos ha sido como estar en la puerta del valle. En las luchas y en las pruebas. Proceso tras proceso. Pero llegó el momento de tomar la decisión de restaurar tu vida. A partir de ahora, toma la decisión de subir al monte o permanecer en el valle. Corre, sal de allí. ¿Qué decisión tú vas a tomar?
sigamos con el relato bíblico a ver qué otras cosas tiene Dios allí para nosotros. En el capítulo 3, versículo 1, nos dice de la siguiente manera: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Emea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Lo voy a dejar hasta ahí. Primero, ¿quién se levantó a restaurar la puerta de las ovejas? Porque ya les voy a explicar qué es la puerta de las ovejas. El sumo sacerdote y sus hermanos los sacerdotes. Quiere decir que esta puerta, ¿quién la restaura? Dígalo ahí. El apóstol, los pastores, el liderazgo de la iglesia. Esta puerta la restaura el liderazgo de la iglesia. Pero ya le voy a explicar por qué es el liderazgo y el pastor en especial quien debe restaurar esta puerta. Esta puerta estaba situada cerca del templo y de la piscina de Betesda, que significa casa de misericordia, donde se lavaban las ovejas y corderos antes de ingresar al templo para el sacrificio. Esta puerta, que no es la puerta principal de la ciudad, fue reconstruida por los sacerdotes. Era quizás la puerta menos protegida. De hecho, no tenía cerrojo. A cualquier hora, cualquier humano y animal podían ingresar por ella. Por esta puerta, todos podemos ingresar al corazón del Padre. Jesús también la atravesó porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo hizo en el sacrificio del madero. Ahora, esta puerta también significa nuestra relación con Dios. A través del Mesías pasamos de ser criaturas a ser ovejas de su prado. Hermana, pero es que ya yo soy cristiano, ya yo soy oveja. Sí, pero a lo mejor en el año 2020 te volviste cabrito. O te volviste una oveja sin pastor. Te saliste del rebaño. Así que déjame continuar para que el Señor te ministre en esta mañana. Fíjense que en Juan capítulo 10, versículo 9, el propio Jesús dice que Él es esa puerta. Él dice que Él es la puerta de las ovejas y que sus ovejas oyen su voz y le siguen. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Ahora, fíjate, puede ser que tú en este momento te encuentres descarriado o te sientas como oveja sin pastor, que abandonaste el redil del Señor. Pues el Señor hoy te llama y te dice que regreses. Las ovejas deben reconocer que deben ser apacentadas y dejarse apacentar, es decir, guiar, dejarse conducir. Es decir, escuchan la voz de sus pastores y dejarse pastorear. Es reconocer la autoridad y obedecer. Otra cosa, la fortaleza de la oveja está en el rebaño, en el grupo, en la comunidad. Dejar el rebaño es peligroso para la oveja. ¿Sabes por qué? Porque puede aparecer el lobo y te puede matar. ¿Tengo que explicarte quién es el lobo? Creo que no. Creo que a estas alturas tú sabes de quién yo estoy hablando. Del oponente, ¿verdad? Estoy hablando del enemigo, que todos sabemos quién es. Si tu oveja estás actualmente en esta situación que yo estoy describiendo, a pesar de que nosotros no podamos reunirnos como antes, no te separes del rebaño. Ten sentido de pertenencia. Busca integrarte a las actividades de tu congregación, aunque sea en línea, como lo estamos haciendo en este momento, o en los pequeños grupos de célula, pero no te apartes porque corres gran peligro. Recuerda
Esta puerta fue restaurada por los sacerdotes y esto representa paternidad y representa pertenencia. Esto es extremadamente interesante. Pero la siguiente puerta que Nehemías restauró fue la puerta del pescado. La puerta del pescado. Capítulo 3, versículo 3 dice de la siguiente manera: los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Es decir, la madera que ya estaba quemada, ¿para qué sirve, hermano? Para carbón, para más nada. Había que restaurar la puerta desde cero, ambas puertas, pues, o las 12 puertas. Había que restaurarlas desde cero. Es decir, la puerta que estaba antes fue quemada, había que botarla y había que hacer una puerta nueva. Por lo tanto, esta gente hizo una puerta nueva. Pero me gusta mucho que dice que ellos no solo la enmaderaron y levantaron la puerta, dice, con sus cerraduras y cerrojos. La cerradura es la que permite que con la llave tú puedas abrir o puedas cerrar. Y el cerrojo es como la mirilla, ¿verdad? La mirilla para tú poder ver a quién tú le puedes permitir entrar por esta puerta. Para poder restaurar tu alma, tú necesitas ver la necesidad en la que ella se encuentra. Y así poder levantarte y dejar que el Espíritu Santo edifique tu vida para servirle al Señor. Es que yo quiero servirle al Señor y tu vida es un desastre. Pues no. Hay que restaurar las puertas viejas, porque cuando llegaste al Señor tenías las puertas echadas a perder. El Señor te puso unas nuevas y tú dejaste que el año 2020 te quemara las puertas y ahora están abiertas y están destruidas y ahora hay que reedificarlas de nuevo. Entonces tú necesitas restablecer contacto, tú necesitas volver al redil, tú necesitas ahora permitir que el Señor, no quedarte en ese piazo de valle, sube al monte de la oración, sube al monte de Dios para que tu vida pueda ser restaurada. Ahora, a mí me llama mucho la atención, es que el Señor especifica quiénes restauraron, porque fíjense que allá dijeron los sacerdotes y los sacerdotes, el sumo sacerdote, no dijeron nada más que el nombre del sumo sacerdote. Pero aquí dan los nombres de quienes restauraron esta puerta del pescado. Y dice, comienza hablando de Sena, y Sena significa espinoso. Habla de hombres y mujeres que no cualquier cosa las puede arrancar de raíz. Gente bien cimentada en la fe. Solo quienes poseen los cimientos en esta puerta, también quiere decir zarza, son aquellas a las que el Señor se les ha aparecido y le usa en cosas grandes. El siguiente es Miremot, significa alturas. Están dispuestos a alcanzar las alturas de Dios a través de su comunión con Él. Y también significa exaltación. Y exaltación también habla de adoración a nuestro Dios. Habla también de otro personaje llamado Mesubán, amigo, aliado, apacible y perfecto. Solo con paz y paciencia del Espíritu Santo se puede edificar nuestra vida. Y Sadoc significa justo. Solo uno que ha entrado por la puerta de las ovejas puede reparar la puerta del pescado, ya que la sangre del Mesías es la que nos hace justo delante del Padre. Y puede leer Romanos capítulo 5, versículo 19. La renovación espiritual comienza con reconocer que nuestras murallas espiritualmente están en ruinas. Pero debes aprender que cada vez que quieras iniciar, reconstruir o avanzar en Dios, siempre va a haber oposición del enemigo o de personas cercanas a ti. Cuando Nehemías llega a Jerusalén e inicia el proyecto, se le levantan unos reyes opresores para amedrentar al pueblo y que no cumplan la obra encomendada por Dios, en este caso para Nehemías. Estas personas se llaman Tobías y Sanballat.
Lo encontramos en el capítulo 2, versículo 10 al 19. Como el tiempo corre, yo voy a ir, yo se lo dejo de tarea para que usted lea, yo voy a ir resaltando solo lo más apropiado. Y el capítulo 4 del 1 al 3, pero en el 4 le tengo una bomba. Ya vamos para allá. Tobías, no se preocupe tanto por Tobías, preocúpese por Sanballat. Sanballat, su nombre significa el dios luna da vida, o sea, ya de por sí, tremendo demonio. Pero la especialidad de Sanballat es la murmuración, las malas noticias, es humillador o humillante, burlador, intimidación, amenazador, producen desánimo sus palabras y produce tristeza. Pero yo te voy a decir qué significa Nehemías. Nehemías significa Yahweh ha consolado. Jehová ha consolado. Eso significa Nehemías. Y fíjate que Nehemías, en el capítulo 4, versículo 4, de hecho quiero leer capítulo 4 rapidito, hasta el versículo 4 dice: cuando yo Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Cuánta gente cercana a ti se molesta porque ahora eres cristiano y porque volviste a su camino, pero ahora una vez más estás restaurando tu vida? ¿Y cuánta gente quisiera que tú volvieras a estar con ellos? Bueno, Sanballat. Y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiese una zorra, lo derribaría. No tengo tiempo de explicar lo que representa la zorra, solo le voy a decir esto. En la palabra, cuando se habla de una zorra, la zorra representa esas pequeñas cosas que si tú no las destruyes mientras son pequeñas, ellas te van a abrir hueco debajo de tu muralla, ellas van a ser madrigueras y ellas te van a dañar tus cosechas. Yo no sé si tú estás luchando en este momento contra un nido de zorras o contra una zorra, pequeña o grande, pero cuídate de las zorras. Y Nehemías dice: ya me cansé de esta gente, ya basta. Y explota una bomba. Y le dice: Señor, en el capítulo 4, versículo 4, ¿quieres una bomba atómica espiritual? Te la estoy dando en este momento. Dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasó después de esto? Fíjense que si seguimos leyendo, vamos a encontrar una gran victoria. En el versículo 6 dice: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces quiere decir que el desánimo te puede paralizar, que el desánimo puede hacer que tú mantengas tus murallas en ruinas, que el desánimo puede hacer que por un momento tú te estanques y te paralices, tanto en lo físico como en lo espiritual. ¿Y qué son las murallas? No son otra cosa más que la protección. ¿Y cuál protección? La protección del Señor. Y hermana, y en los materiales, bueno, ¿qué crees tú que son los ladrillos? La palabra del Señor, ya eso hemos visto en otro lugar. ¿Y qué crees tú que es el cemento que une esos ladrillos? La oración es el cemento que une esos ladrillos. ¿Me estás entendiendo de lo que estoy hablando? Así que si tus murallas se cayeron,
Entonces necesitas restaurar la oración porque es el cemento que une todo esto. Y necesitas afianzarte en la palabra y tomarte de la palabra y volver a la palabra, porque ese es el bloque sobre el cual tu vida va a estar completamente fundamentada. Ahora fíjate, me gustó otra cosa que dice en el versículo 7. Escucha esto. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, ¿quiénes escucharon? El murmurador, el que te tire el oprobio, que tú estás restaurando tu vida, ¿verdad? Dice, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Es decir, si tú sabes que en tu vida hay cosas que por mucho tiempo te han azotado y tú comienzas a hacer liberación, permitir que Dios libere tu vida y comienzas a limpiar tu vida y comienzas a restaurar tus muros de oración, tus muros de alabanza y comienzas a afianzar y a declarar la palabra, se van a levantar los enemigos, pero en tu vida las puertas que estaban abiertas se comienzan a cerrar. Y al comenzar a cerrarse, obviamente que el enemigo va a estar bravo porque ya no va a poder enviarte de esos demonios para que te comiencen a molestar. ¿Por qué? Porque tú ya estás cerrando las puertas. Ahora, cerrar las puertas en tu vida es una decisión que traerá oposición de las tinieblas, pero también traerá la bendición del cielo. Ahora, en el capítulo 6, versículo 15, te lo voy a leer, dice de la siguiente manera. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado, ¿qué? El consejo de ellos. ¿Qué pasó? Lo voy a volver a leer. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, o sea, cerraron sus oídos, ya no escucharon más la murmuración, comenzaron a cerrar sus puertas, comenzaron a cerrar, poner los cerrojos, comenzaron a levantar la ciudad, pero el enemigo estaba molesto, ¿verdad? Pero dice, pero el pueblo no lo había entendido, pero usted tiene que leer todo el contexto. Dice que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Es decir, toda la maldad, toda la murmuración, todo el oprobio, ¿qué fue lo que pasó? Dios desbarató las alianzas, el consejo de ellos, y luego en paz y tranquilidad cada quien siguió construyendo el muro. Ahora, en el capítulo 6, versículo 15, te voy a leer lo que dice. Y esto va a ser de gran bendición a tu vida. Dice de la siguiente manera. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. El número 52 en la Biblia significa descendencia, planificar y desear con anhelo. Tiempo récord. ¿De dónde? ¿Quién deseó con anhelo? Nehemías. Y hubo planificación, pero Dios trajo su descendencia, el pueblo de Israel que estaba disperso. Y está conformado este número 52 por la letra hebrea Bet. Esto es una riqueza. ¿Qué significa? Casa, adentro. O sea, cada letra hebrea también tiene un número. La letra Bet es el número 2 y significa casa adentro, y la letra Nun, que significa semilla, pez, vida. ¡Wow! ¡Tremendo! Quiere decir que volvió la vida, que volvió la semilla, pero ya están adentro. ¿Dónde? En la casa. ¿Dónde? Adentro. ¿Y qué es la semilla? Dígalo. Es la palabra, ¿verdad que sí? Y esa va a producir un fruto. Por eso es que para reconstruir nuestras vidas y nuestros muros espirituales hay que hacer lo que hizo el pueblo de Israel en el capítulo 8. Lo voy a ir diciendo rápido. O sea, lo voy a ir diciendo. Dice, 1, volvieron a la palabra. Usted lo puede leer en el capítulo 8. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las
aguas. ¿Quién es agua? ¿Quién es agua? Agua de vida. ¿Quién es? Dígalo. Jesús. Es el agua de vida. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, o sea, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Es decir, volvieron a la palabra. El pueblo de Israel, en Deuteronomio, capítulo 6, repite cada día al amanecer y al anochecer una oración que dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué significa eso? Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, pero no es, mira, oye Israel, no. Ese oye Israel significa, mira, presta tu oído, escucha atentamente. Y sabe, esta es una puerta que debe ser restaurada en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque probablemente por ahí entró mucha basura a tu mente. Música, discursos inapropiados, conversaciones inadecuadas, conjuros. Por ahí entró muchísimas cosas. Por lo tanto, es necesario que esta puerta también sea restaurada, que tu oído sea sanado, para que entonces reconozcas que Jehová uno es. Y dice: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Solo, y dice inclusive la palabra, que la fe viene por el oír, pero no es por cualquier oír, es por el oír la palabra del Señor. Entonces, volverte a la palabra y permitir que esa palabra pueda penetrar por el oído para que se produzca en ti la semilla de la fe y ese muro pueda ser restablecido. Arrepentirte, abandonar el pecado, debes soltar lo que te ata. Y es que yo he visto mucha gente en este año 2020 atada a montones de cosas que le impiden volver al Señor, que le impiden avanzar en el Señor. Sienten que si no tienen a alguien allí que los está empujando, que los está tutelando, se caen, se desbaratan. Y ciertamente Dios levantó hombres y mujeres que pueden estar allí acompañándote, pero ¿cuándo te convertirás tú en aquel que también acompañe? Necesitas salir del valle, necesitas dejar eso que te ata y necesitas reconocer que tienes un gran problema porque tú mismo permitiste que tus murallas se arruinaran. Comenzar a recrearte en la palabra y a regocijarte, como lo dice Nehemías capítulo 12 versículo 3. Volver al camino. Señor, he pecado, me he portado mal, no he actuado como tú deberías, te he fallado, he hecho esto, he hecho aquello, he hecho lo otro, pero yo hoy me arrepiento. Y a pesar de que no puedo congregarme como yo quisiera todos los días, yo puedo convertir mi casa en ese lugar de oración, en ese lugar de adoración, donde tu presencia también se puede manifestar, donde tú me puedes tocar, donde tú me puedes hablar. Pero yo tengo que hacer algo, yo tengo que limpiar mi casa, yo tengo que cerrar las puertas, yo tengo que hacer una cantidad de acciones que me permitan a mí sentirme bien con Dios, pero también a Dios bien conmigo. Entonces es importante volver a esto. Debes aprender otra cosa. Debes aceptar la corrección. Entonces, parte de prestar el oído es aceptar la corrección. Cuando tu pastor o tu pastora, hombre o mujer, guiado por el Espíritu Santo y en amor de pastor, te llama para restaurar tu vida, permítele hacerlo, permítele que ábrele la puerta de tu casa, pero también ábrele la puerta de tu corazón. Reconoce tu falla, pero permite que el Señor te ministre a través de esa boca. ¿Por qué?
porque si no, la obra no estará completa hasta que te confieses delante del Señor y ese perdón traiga un verdadero avivamiento que produzca una reforma total y absoluta en tu vida. De lo contrario, será un efecto Coca-Cola, que la efervescencia dura poco. No solo debemos despojarnos de nuestros pecados, sino pedirle a Dios que Él sea el centro de todo lo que hagamos. De allí sacaremos la fuerza para enfrentar estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Ciudades protegidas. Y ni les hablé del templo. El templo también estaba derribado y destruido. Pero primero se levantaron las murallas. Fíjense que en el Salmo 100, Salmo 91, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ese acampa, ¿cómo cree usted que es? Eso es una muralla de protección alrededor de nuestra vida. Pero dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Yo estoy metido en cosas raras, pero yo tengo mi Biblia abierta en el Salmo 91 ahí, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que, ¿qué? Si yo no le temo, él acampa alrededor de mí. No, tengo que temer, tengo que volver, tengo que restaurar mi vida. Y solo de esa forma y de esa manera es que tú vas a lograr éxito en la tarea. Y podrás decir entonces, como dijo Nehemías en el capítulo 6:15, y fue terminado pues el muro. Y fueron cerradas las puertas con sus cerraduras, con sus portillos, y entonces sentirás que ya no eres una oveja sin pastor, sino que estarás seguro de que aunque la iglesia física, local, está cerrado, igual la presencia del Señor está contigo, porque tú la atraes con tu búsqueda diaria de ella. Si usted lee detenidamente cómo fue restaurada cada puerta, yo lloraba cuando leía todo esto, porque quienes dieron el primer paso fueron los sacerdotes y lo llevaron hasta determinado lugar. Y luego uno va leyendo que también después fueron los levitas y después fueron cada uno de los que servían en el templo. Y entonces resulta que yo decía, wow, Señor, tremendo. Cuando el levita, cuando el pastor o cuando el líder de la iglesia es un hombre o una mujer que está levantado en ti, entonces cada ministerio poco a poco haciendo su trabajo va restaurando la parte que le toca, pero es restaurada también en su posición. Si tú eras un pastor, porque yo no sé quién va a ver este video, si tú eras un pastor, un evangelista, un profeta, si eras un adorador, si eras un músico, si eras un danzarín, no sé, lo que tú ejecutabas dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, y tú has permitido que el enemigo derribe tus murallas, permite que entonces ahora el Señor vaya restaurando en ti lo que se perdió. Y comienza a pasar, a restaurar cada puerta y a cerrar cada puerta. Y tú vas a ver que Dios te va a devolver a tu posición. Pero no para tu gloria. Lo va a hacer es para su gloria. Y para cerrarle la boca al enemigo, porque Él va a desbaratar el consejo de los malos que se levanten contra ti mientras estás en el proceso. ¿Estamos en un nuevo proceso? Sí. ¿Pinta bien el 2021? No. Muchos dicen que el 20 fue el entrenamiento para el 2021. Esperemos en Dios que no sea así. Yo no te voy a dar una palabra, te voy a decir, no sé qué Dios tiene para este año, pero yo sé que el Señor te hace un llamado hoy a que restaures tus murallas. Vamos a orar.
Te adoramos, Señor, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, Señor, que debe penetrar hasta nuestros tuétanos, hasta donde nace nuestra sangre, hasta el laboratorio de nuestro cuerpo. Señor, permite que esta palabra penetre hasta allá, Señor, y que comience a dar vida a aquellos que sentían que la necesitaban, aquellos que necesitaban ser restaurados, aquellos que necesitaban ser inclusive empujados, aquellos que necesitaban, Señor, ser llamados nuevamente al redil, Señor. Permite, Padre, que cada oveja humildemente, poco a poco, Señor, se vaya acercando a su rebaño, Señor. Y permite, Padre, que la transformación total de la vida de cada uno de nosotros, Señor, sea total, pero no para nuestra gloria, sino para la gloria de tu nombre. Señor, porque sabemos que estamos seguros, Padre, de que tú nos has llamado con un propósito. Y yo te pido, Señor, que ese propósito se cumpla en cada uno de nuestras vidas. Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados. Si hemos fallado, que lo hemos hecho, Señor. Si hemos hecho que te duela el corazón, Señor, perdónanos, Padre, en esta mañana. Y permítenos, Padre, volver a tu redil, volver a tu rebaño, Señor, pero a ser restaurado en todas nuestras puertas, Señor, y a cerrarle la puerta al enemigo, sobre todo en nuestra vida y en nuestras casas, en nuestras familias y en nuestras congregaciones y en nuestro país, Señor. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos, te damos gloria y te damos honra. Para siempre sea tu misericordia para con nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos vemos en una nueva oportunidad. Sean bendecidos en esta mañana.